Normalmente cuando pensamos en observar una de estas típicas manchas de tinta en un papel, lo primero que nos viene a la mente es un test de Rorschach. Claro, el clásico test psicológico. Eso es. La tinta es exactamente la misma. Los contornos no cambian en absoluto. Pero el cerebro humano hace algo fascinante. Alguien mira esa mancha y, no sé, describe a dos personas bailando, celebrando algo, y otra persona mira exactamente la misma mancha, con la misma luz, y ve a un monstruo a punto de atacar. A ver, es que es un mecanismo psicológico que revela cómo construimos la realidad. O sea, no estamos analizando la tinta realmente, sino que estamos proyectando nuestros propios esquemas, nuestros miedos, nuestros valores, sobre algo que de base es totalmente neutral. Totalmente. La conclusión final siempre dice mucho más del observador que de la mancha en sí misma, vamos. Pues fíjate, esa es la sensación exacta que produce la inmersión profunda de hoy. La mancha de tinta en este caso es una figura política y un evento súper concreto. Hablamos del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y la, bueno, inmensa tormenta de críticas que ha desatado una reciente cumbre progresista celebrada en Barcelona este mes de abril de 2026. Una tormenta mediática de las grandes. Sí. Ya te digo. Es que las fuentes que tenemos sobre la mesa proyectan dos realidades que, de verdad, parecen habitar en universos paralelos. El contraste en los documentos es asombroso. Por un lado, revisamos un documento puramente institucional, o sea, una extensa transcripción del Council on Foreign Relations, el famoso CFR del año 2018. Ahí vemos a un líder exponiendo su visión, defendiendo la cohesión social y el multilateralismo. Un tono muy formal. Muy de Estado, exacto. Pero por el otro lado nos enfrentamos a un muro de fuego mediático súper reciente. Hablamos de reportajes de investigación, columnas de opinión demoledoras de medios de corte muy conservador, cosas del diario Expreso, La Bandera, el diario Las Américas y, bueno, los análisis del canal Periodista Digital. A ver, al leer ese bloque de medios críticos, la palabra que me viene a la cabeza es asedio. El nivel de indignación es palpable en cada párrafo. Pero antes de meternos en faena, es vital hacer una pausa y dejar absolutamente claro a quien nos escucha que aquí no tomamos partido por ninguna de estas versiones. Por supuesto. Eso es fundamental. O sea, nuestra misión hoy es desgranar de manera completamente imparcial estas dos realidades irreconciliables. No respaldamos ni condenamos ni las ideas de izquierda ni las de derecha, que, bueno, rebosan en estas fuentes. Solo analizamos el texto. Exacto. Hacemos de forenses de la información, digamos. Eso es. Vale, vamos a desgranar esto entonces. Para entender de dónde viene esta furia, supongo que tenemos que mirar primero al evento que ha actuado como detonante. ¿Qué pasó exactamente en esa cumbre de Barcelona para que la reacción de estos medios haya sido tan, no sé, virulenta? Bueno, el evento oficial llevaba por nombre Global Progressive Mobilization. Sobre el papel se presentaba como un foro internacional pues, para coordinar las agendas de la izquierda a nivel mundial. Suena muy grandilocuente, ¿no? Claro, suena a gran evento de Estado. Sin embargo, las fuentes críticas que analizamos despojan al evento de cualquier pátina de dignidad institucional. De hecho, utilizan términos muy despectivos, llamándolo directamente un guateque. ¿Un guateque? ¡Ostras, qué nivel de desprecio! Totalmente. Y la crítica central no se dirige tanto a las políticas que se debatieron allí, sino a la arquitectura del poder que hay detrás del telón. Medios como Diario Expreso sostienen que Pedro Sánchez actuó casi como una figura decorativa, o sea, un falso anfitrión. Ya, como que prestaba la casa y poco más. Eso es. Afirman que el verdadero arquitecto, organizador y, sobre todo, el financiador de esta cumbre fue Alex Soros, el actual presidente de la Open Society Foundations y, claro, heredero del imperio financiero de George Soros. Vale, a ver, el tema de la financiación externa siempre levanta suspicacias, eso es un clásico. Pero he visto que las fuentes también dedican muchísimo espacio, páginas y páginas, a diseccionar la lista de invitados. Sí, no dejan títere con cabeza. Es que parecen sugerir que no era simplemente una reunión de políticos afines, sino una especie de galería de los horrores para la diplomacia española. ¿Quiénes sacudieron que hayan provocado este nivel de rechazo en los textos? Pues mira, la lista incluiría jefes de Estado y figuras de inmenso peso regional. Estaba el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, el presidente de Colombia, Gustavo Petro,
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y fíjate, también el gobernador estadounidense Tim Walz. Una lista potente. Muy potente. Lo que hacen medios como el diario Las Américas es someter a cada uno de estos perfiles a un escrutinio brutal basado en su historial, ¿eh? Remarcan sin descanso que Lula es un líder que pasó más de 500 días en prisión por, condenas de corrupción que, aunque luego fueron anuladas, marcan su figura para estos medios. Madre mía, 500 días. Y de Petro también tiran de hemeroteca, supongo. Exacto. Señalan sin piedad el pasado militante de Petro en la guerrilla del M-19 en Colombia. Y en el caso de Sheinbaum, la crítica es aún más punzante, para el contexto español, porque subrayan su retórica constante exigiendo disculpas históricas a España por la conquista. La consideran una invitada que mantiene una postura abiertamente hostil hacia el país que irónicamente le hace de anfitrión. Claro, es como invitar a cenar a alguien que te ha estado criticando todo el mes. Es como si las fuentes estuvieran dibujando un patrón súper deliberado. Pero me pregunto cuál es la teoría de fondo aquí. Porque si todos estos líderes tienen agendas tan distintas en sus propios países, ¿por qué los agrupan bajo este paraguas de crítica unificada? Pues a ver, la teoría de fondo que exponen estos artículos es la creación de un nuevo ecosistema de poder pero subordinado. Diario Expreso utiliza un término muy gráfico, los llama mopeds. Marionetas. Marionetas. Tela. Sí. El argumento, y aquí es donde la mecánica de la crítica se vuelve sofisticada, digamos, es que la izquierda global está perdiendo sus anclajes tradicionales. Entonces, ante el desgaste de regímenes como el venezolano, la tesis de estos medios es que la fundación de la familia Soros necesita inyectar capital para crear un nuevo relato mediático que unifique a todos estos líderes. O sea que no actúan por libre. Para nada. Según esta perspectiva, no estamos ante mandatarios coordinando políticas soberanas, sino ante ejecutores de una agenda que viene prefabricada en los despachos de Nueva York. Ostras, es que esto me hace pensar, cambia por completo la percepción de lo que es un evento político. A ver si me explico con una analogía para quien nos escucha. Pensemos en que el presidente de una comunidad de vecinos convoca una asamblea para hablar de, las reparaciones del tejado. ¿Vale? Una asume que es una iniciativa puramente vecinal de la comunidad, pero de repente descubres que el catering, el alquiler de la sala, los folletos, todo lo ha pagado una corporación multinacional que en secreto quiere comprar el edificio entero para hacer pisos turísticos. Muy buen ejemplo. Claro, de repente esa asamblea deja de ser una reunión de vecinos y se convierte en una herramienta de presión externa. Es el miedo profundo que intentan transmitir las fuentes. Totalmente. Esa analogía toca una cuerda muy sensible. Aunque claro, la realidad geopolítica le añade varias capas de complejidad. En la política internacional, la financiación de fundaciones filantrópicas es un motor gigantesco de influencia blanda, el famoso soft power. Exacto. Lo que argumentan los críticos es un problema gravísimo de rendición de cuentas. Cuando una cumbre de líderes que se supone soberanos es patrocinada por una entidad privada multimillonaria, pues la percepción de hacia quién responden esos políticos se distorsiona por completo. Ya, ¿a quién le deben el favor? Eso es. La narrativa conservadora sostiene que las decisiones de esta movilización progresista no van a buscar beneficiar a los ciudadanos que votaron a esos líderes, sino satisfacer las exigencias ideológicas de su principal inversor filantrópico. Es como que se invierte toda la cadena de mando democrática. Claro, y esto nos lleva a un salto temporal que las propias fuentes se encargan de hacer muy evidente. Porque, la cumbre de Barcelona en 2026 no se presenta en estos artículos como un evento aislado o un relámpago en un cielo despejado. Los reportajes tiran de un hilo que nos lleva varios años atrás, apuntando a que la relación entre Pedro Sánchez y la familia Soros es una especie de proyecto a largo plazo. Sí, el hilo conductor es fundamental para entender la magnitud de la acusación. Medios como Periodista Digital y Diario Las Américas construyen una línea de tiempo súper específica. Nos piden que retrocedamos a mediados de 2018. Vale, el año de la moción de censura. Eso es. Hay que recordar ese contexto, un cambio de gobierno muy abrupto en España. Pues, según estas investigaciones, la primera reunión no oficial, casi secreta, que tuvo lugar en el Palacio de la Moncloa poco después de ese cambio de poder, fue nada menos que con el mismísimo George Soros. ¡Qué fuerte! Y desde ese supuesto encuentro fundacional, las fuentes trazan una cartografía de coincidencias que dicen que son premeditadas. Reuniones en la Asamblea General de la ONU en 2019, paneles compartidos en el Foro Económico Mundial de Davos y, finalmente, la cesión del protagonismo a su hijo Alex Soros ahora en la Cumbre de Barcelona. Ya.
Pero claro, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque si abrimos la otra fuente que tenemos sobre la mesa, la transcripción del Council on Foreign Relations, el CFL, de septiembre de 2018, o sea, justo unos meses después de esa supuesta reunión secreta en Moncloa, el discurso no tiene absolutamente nada que ver con conspiraciones ocultas en pasillos oscuros. Para nada, es el día y la noche. El tono de Sánchez en Nueva York es el de un líder que quiere abrir las ventanas de par en par. O sea, habla de una España profundamente europeísta, reivindica el feminismo como un motor económico y sobre todo defiende a capa y espada el multilateralismo frente al auge del nacionalismo y el populismo. Es, a todas luces, un discurso clásico de manual de la democracia liberal. Y es precisamente en ese concepto, en el de multilateralismo, donde se libra la verdadera batalla semántica de toda esta historia. A ver, explícame eso. Pues mira, en ese foro del CFR, el argumento es que los desafíos del siglo XXI, cosas como la migración a gran escala o el cambio climático, han desbordado por completo la capacidad de los estados-nación individuales. Que un país solo no puede solucionarlo, vaya. Exacto. La única forma de proteger la dignidad humana, según esa visión de Sánchez, es ceder ciertas cuotas de soberanía a organismos internacionales para poder cooperar de manera efectiva. Es una visión muy optimista de la interdependencia mundial. Entonces, claro, ¿cómo ocurre el cortocircuito? O sea, ¿cómo toma la prensa crítica ese mismo marco teórico, esa idea superluminosa de cooperación internacional, y la transforma casi en una acusación de traición a la patria? Pues el mecanismo es pura y duramente la desconfianza absoluta hacia los actores no electos. Para la línea editorial de, pongamos, La Bandera o Periodista Digital, el multilateralismo no es un sistema de cooperación entre países iguales. Es un eufemismo para describir un sistema de sumisión. ¡Ostras! Tal cual. Cuando ellos escuchan gobernanza global, lo que interpretan es la transferencia del poder de decisión. O sea, quitar el poder de los parlamentos nacionales, donde el ciudadano de a pie puede votar, y llevárselo hacia pasillos oscuros en Davos o sedes de fundaciones súper ricas donde el ciudadano no tiene ninguna voz ni voto. Claro, cambia la lente por completo. Desde esa óptica, cuando Alex Soros aplaude a Pedro Sánchez en redes, no está felicitando a un socio colaborador. Está presumiendo de su mejor adquisición, o sea, presumiendo de un líder que está dispuesto a desmantelar la soberanía económica y cultural de su propio país solo para encajar en el molde del globalismo. Es fascinante, de verdad, ver cómo una misma palabra genera dos diccionarios completamente distintos dependiendo de quién la lea. Pero, a ver, esta división ideológica, esta guerra de conceptos, se queda solo en columnas de opinión y discursos institucionales. Porque me da la sensación, repasando nuestros apuntes sobre la geopolítica más dura, de que este alineamiento tiene unas consecuencias prácticas tremendas, que se miden en bases militares y tensiones diplomáticas de primerísimo nivel. Totalmente. Y este es probablemente el punto de inflexión más grave que documentan las fuentes críticas hoy. Porque pasamos de la retórica política a la logística militar pura y dura. Palabras mayores. Sí. El escenario que pintan es el siguiente. El gobierno español toma la decisión estratégica de prohibir a Estados Unidos el uso de las bases militares de utilización conjunta que están en territorio español. Concretamente hablamos de Rota y Morón. Bases importantísimas, ¿eh? Claves. Les prohíben usarlas para llevar a cabo cualquier tipo de operación o ataque militar contra el régimen de Irán. Claro, estamos hablando de una alteración masiva de la estrategia de defensa en el Mediterráneo. Me imagino que desde Washington no les enviaron una cesta de Navidad, precisamente. ¿Cómo describen las fuentes la onda expansiva de este veto? Pues la reacción que describen es de una ruptura casi total. Se cita directamente al expresidente y figura clave republicana, Donald Trump, reaccionando con absoluta furia. Las fuentes indican que Trump ha amenazado con aplicar represalias comerciales súper severas contra España. Y que ha cruzado una línea roja diplomática gorda. ¿Qué ha dicho? Ha calificado públicamente a Pedro Sánchez de ser un aliado terrible. Literal. Esto dinamita décadas de consenso sobre la utilidad de esas bases para la OTAN. Pero lo verdaderamente revelador en los textos es la otra cara de la moneda. A ver. Mientras Washington amenaza con represalias, Alex Soros acude a sus redes sociales para celebrar la decisión por todo lo alto, elevando a Sánchez a la categoría de líder del mundo libre por, según sus propias palabras, tener la valentía moral de oponerse a una guerra ilegal. Vale, aquí es donde a mí me estalla un poco la cabeza si cruzo los datos de nuestras fuentes, fíjate. Porque recuerdo perfectamente un pasaje del documento del CFR de 2018.
En el turno de preguntas, un representante militar estadounidense le cuestiona a Sánchez por qué España se queda rezagada y no cumple ese compromiso famoso de destinar el 2% de su PIB a la defensa de la OTAN. Sí, la eterna queja de Estados Unidos. Exacto. Y la respuesta de Sánchez fue casi sacar un escudo protector basado precisamente en esas instalaciones. Viene a decirles, no miren solo la chequera, miren el mapa. España aporta 2 bases vitales en el sur de Europa que son la piedra angular para que las tropas estadounidenses operen en Oriente Medio. Se frotan las manos y se apoyan en ella para construir su caso. En 2018, la narrativa oficial en Nueva York era que Rota y Morón eran la prueba irrefutable de la lealtad de España hacia la Alianza Atlántica. Eran, digamos, el activo físico que compensaba cualquier deficiencia financiera que tuviera España. Es que es tal cual como si le dijeras a un socio comercial de toda la vida, oye, no puedo poner más dinero en la empresa, pero a cambio te dejo usar mis almacenes principales a coste cero para que peres tranquilo. Sí, sí. Y de repente, años después, justo cuando tu socio se enfrenta a una crisis monumental y necesita esos almacenes más que nunca, vas y le cambias los códigos de acceso y le dejas toda la mercancía en la calle. O sea, ¿por qué se produce ese giro tan radical, según estas fuentes? Pues mira, los medios que estamos analizando argumentan que el giro no obedece en absoluto a un cálculo de seguridad nacional de España, sino puramente a una subordinación ideológica. Para publicaciones como La Bandera, prohibir el uso de las bases contra Irán, un régimen que además se encargan de recordar constantemente que financia el terrorismo y desestabiliza la región, es directamente un acto de sabotaje a Occidente. Madre mía, palabras muy duras. Durísimas. La mecánica que denuncian es que la política exterior española ha dejado de pivotar en torno a sus aliados históricos y de seguridad militar para empezar a pivotar en torno a, las prioridades estéticas y morales del progresismo internacional. Si Alex Soros aplaude el cierre de las bases, para estos medios es la prueba del algodón de que la decisión se tomó para complacer a esa red de influencia y no para proteger los intereses reales de España. Vale. Si esa es la lectura que hacen de puertas para afuera, en la diplomacia dura, me pregunto qué ocurre de puertas para adentro. Porque, a ver, este nivel de tensión internacional suele tener siempre un reflejo doméstico. Y las fuentes que tenemos dedican de verdad una cantidad de páginas enorme a analizar cómo todo este ecosistema globalista impacta en las calles del país. Y parece que el tema que lo acapara absolutamente todo es la inmigración. Sin duda, la inmigración es el campo de batalla interno por excelencia en estos textos que analizamos. El detonante más reciente es un artículo de opinión publicado, fíjate, nada menos que en el The New York Times, y firmado por el propio presidente del gobierno. Ahí es nada. Claro. En él se argumenta a favor de una política de regularización masiva de cientos de miles de inmigrantes que ya se encuentran de manera irregular en territorio español. La justificación no es solo humanitaria, ojo, sino puramente pragmática. Se expone como una medida absolutamente vital para sostener el tejido económico, pagar las pensiones y evitar un colapso demográfico. Es un mensaje clarísimo hacia afuera. Totalmente diseñado para resonar en la comunidad internacional, presentándose como un faro de progresismo frente a una Europa que, como vemos últimamente, cada vez cierra más y más sus fronteras. Y me juego lo que quieras a que la figura de Alex Soros vuelve a aparecer en este punto del relato. Aparece de inmediato, sí. Soros validó públicamente la tribuna del New York Times en redes, calificando la propuesta de regularización masiva como el epítome del liderazgo pragmático. Claro, el aplauso internacional otra vez. Eso es. Y es exactamente esa validación externa la que enciende todas las alarmas de los medios conservadores nacionales. Periodista Digital y La Bandera lanzan unos ataques furibundos contra esta medida, pero lo hacen explicando una mecánica económica y social muy concreta, el famoso efecto llamada. Ese es un concepto muy repetido en los textos, sí. ¿Cómo explican exactamente la mecánica de ese efecto llamada? O sea, ¿por qué sostienen que un artículo en un periódico estadounidense, aunque sea el New York Times, afecta de manera directa a lo que ocurre en una frontera española o en las costas de Canarias? A ver, el argumento central es que los flujos migratorios irregulares y sobre todo las mafias que se lucran con ellos operan en base a señales e incentivos del mercado. Las fuentes conservadoras explican que cuando un líder nacional anuncia a bombo y platillo en un medio de alcance global que habrá papeles y regularización garantizada para quienes logren entrar y mantenerse en el país, esa información, ¡pum!, llega inmediatamente a los países de origen. Claro, se corre la voz. Exacto. Y automáticamente el incentivo para emprender la ruta ilegal y pagar a las mafias se dispara.
Estos medios conectan de manera directa esa promesa de regularización con la saturación de los servicios sociales locales en España, y en su línea editorial más dura, vinculan ese descontrol fronterizo con un aumento de la inseguridad ciudadana en los barrios. Vamos, que bajan el debate de la ONU a la calle. Exacto. Para ellos es la imposición de una utopía de fronteras abiertas financiada emocionalmente por élites desde el extranjero, pero cuyas consecuencias prácticas, económicas y de seguridad las sufre el ciudadano común y corriente en su ciudad. Ostras. Y fíjate, hay otro aspecto de las consecuencias locales que me ha llamado poderosamente la atención revisando los materiales. Tiene que ver con la impunidad. O más bien, la sensación de impunidad total. He visto menciones constantes en Periodista Digital a un escándalo interno que, francamente, parece gravísimo, pero del que aseguran que hay un apagón mediático casi absoluto. Me refiero al caso que involucra a la Internacional Socialista. Ah, sí, sí. ¿Qué nos dicen exactamente los documentos sobre esto? Porque tela. Este es un elemento crucial en la narrativa de la élite intocable que construyen estos medios. El caso se centra en la figura de Benedicta Lassi. Ella ocupaba nada menos que el cargo de secretaria general de la Internacional Socialista, que es una organización global que agrupa a decenas de partidos socialdemócratas de todo el mundo y de la cual Pedro Sánchez es precisamente el presidente. Claro, él está en la cúspide. Exacto. Pues las fuentes detallan que Lassi ha interpuesto una denuncia formal contra Sánchez acusándolo directamente de acoso laboral. Pero la clave del conflicto, o al menos según el relato que hace Periodista Digital, radica en el origen de ese presunto acoso. ¿De dónde dicen que viene? Afirman que la presión sobre Lassi y el acoso comenzó de manera sistemática justo después de que ella, ejerciendo su cargo, detectara y señalara presuntas irregularidades financieras gravísimas en las cuentas internas de la organización. Madre mía, es que lo que resulta más llamativo al leer las transcripciones de estos medios no es solo la denuncia en sí de irregularidades financieras, que ya es grave, sino el asombro rabioso que muestran ante el silencio generalizado. Los presentadores subrayan sin cesar el perfil de la denunciante. Hablamos de una mujer de raza negra en un puesto de máxima responsabilidad. Exacto. Cumple muchas casillas. Y la queja constante es que el movimiento del feminismo institucional, que en España ha hecho bandera absoluta de la tolerancia cero ante cualquier abuso laboral o de poder, ha ignorado este caso por completo. O sea, no hay peticiones de dimisión, no hay protestas en las calles, nada. ¿Cómo explican los medios críticos este blindaje? ¿Es simplemente hipocresía política al uso o ven una maquinaria más compleja operando en las sombras aquí? A ver, la hipocresía política es el síntoma visible para ellos, pero la mecánica subyacente que denuncian es el blindaje que te otorga pertenecer a la élite global. Para el ecosistema de estos medios críticos, si un líder político nacional estuviera solo, enfrentándose a una crisis de acoso y irregularidades financieras de este calibre en su propio partido, el sistema mediático y judicial tradicional lo habría devorado en días. Estaría acabado políticamente, claro. Totalmente. Sin embargo, la tesis central es que el respaldo internacional altera la fuerza de gravedad institucional. Argumentan que, al haberse convertido en la pieza clave de fundaciones transnacionales y de foros progresistas globales, el líder adquiere una especie de armadura reputacional de titanio. O sea que nadie se atreve a tocarle. Eso es, el silencio de las bases feministas o de los aliados políticos se explica, según esta visión, por el miedo atroz a desestabilizar un proyecto que trasciende las fronteras de España. Un proyecto que además cuenta con el patrocinio financiero y mediático brutal de figuras como los Soros. El líder se vuelve intocable a nivel local porque, su verdadera base de poder ya no reside en el país, sino en la red global. Ostras. Es como si las leyes de la gravedad política dejaran de funcionar en cuanto sales de la atmósfera nacional. Impresionante, la verdad. Bueno, llegamos entonces a la recta final de nuestra inversión profunda de hoy. Vamos a recapitular. Hemos analizado la densísima red de críticas alrededor de esa cumbre de Barcelona de abril de 2026. Hemos visto cómo una reunión de líderes progresistas es catalogada, casi sin despeinarse, como una escenificación orquestada y financiada por Alex Soros. Sí. Y también hemos repasado el contraste brutal entre la imagen de líder multilateral e integrador que se proyectó en el CFR en 2018 frente a esta actual narrativa conservadora que dibuja un mandato nacido y sostenido por reuniones discretas con especuladores financieros.
Hemos profundizado además en cómo estas alianzas ideológicas se traducen en fricciones geopolíticas superreales, desestabilizando acuerdos militares históricos como el uso de las bases de Rota y Morón y provocando pues la ira abierta de Washington. Y finalmente hemos explorado cómo todo ese choque de trenes internacional aterriza de lleno en el debate doméstico español. Desde las políticas de regularización masiva de inmigrantes aplaudidas en foros internacionales, pero denunciadas localmente por su supuesto efecto llamada, hasta, bueno, las gravísimas acusaciones internas de la Internacional Socialista, que según denuncian a gritos, estas fuentes son convenientemente silenciadas por una red de protección mediática infranqueable. Todo esto, al final, configura dos realidades completamente incompatibles sobre la dirección del país. Pero antes de despedirnos, toca bajar todo esto a la tierra, ¿no? Para cualquier persona que escuche este análisis hoy, que ve las noticias de economía o de seguridad en su día a día, ¿cuál es el verdadero fondo de esta historia? ¿Por qué es crucial entender estas dinámicas independientemente de qué lado del test de Rorschach se prefiera mirar? Pues a ver, yo creo que es vital, porque este análisis ilustra la evaporación absoluta de las fronteras en la toma de decisiones. Históricamente, la política nacional de un país era una conversación cerrada entre sus políticos, su prensa y sus ciudadanos. Este caso expone el argumento tremendo de que esa burbuja ha estallado por los aires. Totalmente. La gestión de los flujos migratorios locales, el uso de infraestructura militar estratégica en el sur de Europa, o incluso la supervivencia ante escándalos políticos muy graves, ya no dependen exclusivamente de las urnas o de los debates parlamentarios internos. Están siendo modulados, incentivados y, como denuncian con mucha fuerza las fuentes críticas, económicamente respaldados por actores internacionales que, sinceramente, no rinden cuentas a ningún electorado. Claro, nos deja un panorama donde el ciudadano de a pie parece cada vez más pequeñito frente a unas maquinarias inmensas, ¿verdad? Para cerrar el programa, ¿qué reflexión final y provocadora podemos extraer de este entramado que hemos analizado hoy? La reflexión fundamental, y que nos lleva a cuestionar la evolución misma de nuestras democracias, es cuál es el futuro real de la soberanía. Si damos por válidas las advertencias de estas fuentes críticas y aceptamos que fundaciones privadas con recursos prácticamente ilimitados tienen ahora la capacidad y la firme intención de moldear la política exterior y doméstica de estados que en teoría son independientes, bueno, debemos preguntarnos qué espacio le queda a la diplomacia tradicional. Da que pensar. Mucho. Es posible que ya hayamos cruzado el umbral hacia una era donde el rumbo estratégico de una nación ya no se decide en el hemiciclo de sus representantes electos, sino que se diseña, se financia y se sella en los salones superprivados de la filantropía transnacional. Pues es una pregunta que, desde luego, desafía las bases mismas del sistema democrático tal y como lo conocemos, y que nos devuelve irremediablemente al inicio de nuestra charla de hoy, a esa tinta inamovible sobre el papel. O sea, los hechos están ahí. Una cumbre celebrada, unas bases militares con el acceso bloqueado, una política migratoria firmada y publicada en la prensa extranjera. Para unos, esto es la imagen nítida del progreso, la valentía moral y la cooperación humana sin fronteras. Para otros, es el retrato oscurísimo de un país subastando su soberanía e identidad al mejor postor global. Las fuentes han hablado, y la interpretación final, como siempre, depende de la mirada de quien observe. Sigan cuestionando y analizando a fondo todo lo que leen, porque la realidad, ya lo ven, rara vez se cuenta con una sola voz. Nos escuchamos en la próxima Inmersión Profunda.